Bien, ahora en este video les voy a explicar, o más que explicarles, vamos a responder una pregunta que dice relación con el hecho de si el fiscal puede o no puede realizar investigación antes de las audiencias de formalización o comunicación de cargos. La verdad es que este tema lo hemos tocado tangencialmente en los otros videos y la respuesta yo creo que ya la tienen que saber. La verdad es que sí, y obviamente el fiscal puede realizar diligencias investigativas antes de realizarse una audiencia de formalización de cargos. Esto tiene lógica, porque como ustedes ya deben saber, los fiscales pueden iniciar un procedimiento de investigación por varias razones. Una de ellas es porque se les ponga en conocimiento la ocurrencia de un hecho a través de una denuncia o a través de una querella criminal. Pero incluso tratándose de algunos tipos de delitos, básicamente los delitos que se conocen como delitos de acción penal pública, que establece el artículo 53 del Código Penal, Procesal Penal, y de los delitos de acción preinstancia particular del artículo 54 del mismo cuerpo legal, el fiscal está facultado para iniciar procesos de investigación antes de citar una audiencia de formalización. Esto tiene lógica porque una vez que se toma conocimiento de la ocurrencia de un hecho delictual, no necesariamente esa situación implica que esa circunstancia vaya a llegar eventualmente a un juicio o a una audiencia posteriormente. Pueden ocurrir varias situaciones que pueden afectar eventualmente el desarrollo de la investigación y que en definitiva permitan establecer tal vez que ocurrió el hecho delictual, pero que la participación del imputado no es tal, no está acreditada, o al revés, puede ser a lo mejor que dentro del proceso de investigación no se logre establecer claramente que el hecho haya ocurrido. Y en esos casos el fiscal, antes de iniciar o antes de solicitarle al tribunal la fijación de una audiencia para efecto de comunicar cargos, eventualmente lo que hace es ejercer alguna facultad para no seguir adelante con la investigación, ¿ya? O bien el archivo provisional, o eventualmente en algunos casos comunicarle al tribunal directamente que no va a seguir investigando. Entonces, en la práctica es posible que el fiscal pueda iniciar este proceso de investigación antes de la audiencia de formalización. Ahora, ¿qué es lo relevante de esto? De que cuando inicia un proceso de investigación en la fiscalía en contra de una persona, o tal vez ni siquiera en contra de una persona inicialmente, porque puede ser que a lo mejor se denuncie un hecho sin tener claro quién es el autor del mismo. Por lo tanto, se puede iniciar un proceso de investigación en contra de, como se dice formalmente, quienes resultan responsables. Todavía no se logra establecer quién es el autor de un delito. En ese contexto, el fiscal puede realizar un proceso de investigación. Y la verdad es que este proceso de investigación está de alguna forma sin control, no es controlado por el juez de garantía. El fiscal es libre de realizar dentro de este proceso todas las investigaciones que sean necesarias para indagar si el hecho ocurrió y si además hay algún autor del mismo, autor cómplice, encubridor, algún partícipe en el delito. Ahora, esta situación tiene un límite, porque si bien es cierto el fiscal puede realizar todas las diligencias que habitualmente realiza en todo proceso de investigación, no puede realizar diligencias que tengan el carácter de intrusivas. Hemos visto en otros videos que las diligencias intrusivas son aquellas que el fiscal realiza afectando derechos que están consagrados previamente por el legislador o la Constitución en contra de la persona. Básicamente, y esto se refiere, para modo de ejemplo, a, por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del hogar. Por tanto, el fiscal no puede ir a meterse a una casa si eventualmente está realizando un proceso de investigación, porque no está facultado. Para ese tipo de situaciones y, por ejemplo, para interceptar los teléfonos, para hacer algún tipo de registro, necesita contar con la autorización de un juez de garantía. Por tanto, en ese caso, sí tiene que solicitar la intervención de un juez para efectos de autorizar la realización de este tipo de diligencia. Obviamente porque en este caso se está afectando derechos de las personas a la intimidad, al resguardo del hogar, etcétera, cosas que por ley no correspondería hacer, aunque se trate de una autoridad, tienen que ser autorizadas eventualmente por el juez de garantía. Ahí hay un control previo. Pero ojo, esto se puede producir sin que necesariamente se haya realizado una audiencia de comunicación de cargo. Por tanto, se puede realizar, y en la práctica ocurre muchas veces, que los jueces dentro de un proceso investigativo logran indagar ciertos antecedentes y le piden la autorización al tribunal para que les permita ingresar eventualmente, por ejemplo, a la casa de quien figura como posible autor de un delito grave. Y en ese contexto el tribunal, si considera que está justificada la solicitud, autoriza, y muchas veces a raíz de eso se origina un procedimiento que termina después con una audiencia de control de detención y con la comunicación de cargo. Si se dan cuenta, hay un proceso de investigación previo que puede terminar en una audiencia, pero la verdad es que no necesariamente la investigación inicial que realiza el fiscal termina en una audiencia de comunicación de cargo. Ahora,
Otro aspecto relevante es el que dice relación con el ejercicio de los derechos que pueda tener una persona, porque vimos en otro video la institución del forzamiento de la investigación. Bueno, eso se relaciona con esta materia porque si una persona, un ciudadano, se considera de alguna otra forma que está siendo objeto de una investigación y no se le han comunicado los cargos todavía y tiene la idea de que el Ministerio Público está realizando investigación respecto de él, está interrogando a testigos, eventualmente está solicitándole algún tipo de antecedente, en ese sentido, todos los ciudadanos tienen la facultad de solicitarle al fiscal que ante el juez de garantía señale eventualmente cuáles son los cargos que eventualmente le va a imputar. Eso se conoce como el forzamiento de la formalización. Antes de eso se le fija un plazo al fiscal y luego se le obliga para efectos de que le comunique al imputado si efectivamente está realizando una investigación en su contra. ¿Esto por qué? Porque recuerden ustedes que en virtud del artículo 7 del Código Procesal Penal, la calidad de imputado se tiene desde el inicio de la investigación, desde las primeras diligencias investigativas que se realizan en contra de una persona. Por lo tanto, se tiene la calidad de imputado no necesariamente cuando se formalizan los cargos, sino que desde el momento que ya se están realizando diligencias investigativas en contra de una persona determinada. Por lo tanto, todos los derechos que establece el legislador, principalmente en el artículo 93 y 94 desde el punto de vista penal, obviamente, artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal, se pueden empezar a ejercer incluso antes de la citación a la audiencia, ¿ya? Por tanto, es muy importante que ustedes tengan claro que todos los derechos que se establecen por el legislador se pueden empezar a ejercer no necesariamente cuando enfrentar una audiencia, sino que desde antes, ¿ya? Ahora, esto que acabamos de ver da cuenta de que existen en definitiva dos periodos, por decirlo así, de investigación que están relacionados, obviamente. Uno que es prejudicial o antes de que intervenga el juez de garantía y otro que es postjudicial o por decirlo así, judicial propiamente tal, que es el periodo de investigación que se realiza ya cuando el tribunal tomó conocimiento de que se está realizando un proceso de investigación y además ya se le comunicaron los cargos al imputado. Desde ese momento en adelante se ejerce un control por el juez de garantía, pero ojo, que no es un control en el sentido de que el juez le vaya a dar instrucciones al fiscal de qué cosas tiene que investigar o cómo investigar, porque a diferencia del sistema inquisitivo que nos regía antes de la reforma procesal penal, en este caso es el fiscal el que tiene la facultad exclusiva de dirigir la investigación. El juez no puede darle directrices en ese sentido al fiscal, salvo algunas situaciones excepcionales que dicen relación, por ejemplo, con la realización de diligencias que no se hayan realizado por el fiscal y que el juez, en virtud de la autorización que se realiza en una audiencia de reapertura de la investigación, obligue o señale al fiscal que tenga que realizar ciertas diligencias para que alguna de las partes pueda contar con esos antecedentes eventualmente dentro del proceso penal. Pero salvo la situación que es muy excepcional, que dice relación con la reapertura de la investigación, en general las diligencias de investigación son de resorte del fiscal. Al respecto, para terminar esta idea, existen muchos instructivos de parte de la Fiscalía que reglamentan la forma como las policías van a llevar a cabo ciertas diligencias investigativas tratándose de ciertos delitos. E incluso el Código Procesal Penal en ciertas situaciones también establece ciertos tipos de diligencias para efecto de establecer, por decirlo así, formatos, tipos o protocolos tipos de investigaciones o de líneas investigativas que se tienen que realizar frente a ciertos delitos. Por lo tanto, no necesariamente el fiscal va dirigiendo con detalle todas las directrices de una investigación, sino que puede ser que ya en forma autónoma las policías realicen diligencias investigativas al tomar conocimiento de la ocurrencia de un hecho delictual, obviamente por instrucción del fiscal, porque el fiscal los tiene que autorizar, pero en cuanto al detalle de las diligencias, ya las policías están instruidas para efecto de realizar las primeras diligencias investigativas sin perjuicio de que el fiscal obviamente les dé instrucciones particulares, que esa es la forma a través de la cual el fiscal le instruye a las policías ciertas diligencias en particular que tienen que realizar en determinadas causas. Pero eso básicamente respecto de la facultad que tengan los fiscales para realizar diligencias investigativas tanto antes de la comunicación de cargos que se hace a través de la formalización como después de la comunicación de cargos y como vimos anteriormente en esta etapa de investigación que ya es controlada por el juez de garantía. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en los siguientes videos. Que estén bien.